Hay cárceles que encierran cuerpos. Y otras que retienen algo más. Esa noche, la celda no estaba vacía. Suscríbete a Famosos en la Sombra. Lo que ocurrió después nunca quedó registrado. Nunca fue el silencio lo que más incomodó a Jeffrey Epstein. Había pasado años controlando conversaciones, habitaciones, personas. El silencio, para él, era una herramienta. Algo que se usaba para presionar. Pero en aquella celda el silencio no obedecía. Era distinto. No era ausencia de ruido. Era presencia. La primera noche en el Centro Correccional Metropolitano, Epstein apenas durmió. No por miedo a otros reclusos. No por la incertidumbre legal. Sino porque, cada vez que cerraba los ojos, tenía la impresión de que el espacio se volvía más pequeño. No físicamente. Como si el aire se acercara. A las 3 de la madrugada ocurrió por primera vez. Un sonido seco. No un golpe. No un paso. Un desplazamiento. Como tela arrastrándose por cemento. Epstein abrió los ojos. La celda estaba en penumbra. La litera superior vacía. La puerta cerrada. Pero el sonido continuó. Muy cerca. Demasiado cerca. Intentó convencerse de que era ventilación. Tuberías. Estructura vieja. Entonces lo sintió. Un cambio de temperatura. El aire se volvió frío detrás de él, justo donde no podía mirar sin levantarse. No se movió. Esperó. El frío no desapareció. Se intensificó. En las noches siguientes comenzó a notar algo peor. Cuando se sentaba en la cama, la sensación no estaba frente a él. Estaba detrás. Siempre detrás. Como si alguien permaneciera de pie, inmóvil, observándolo durante largos minutos. No respiraba. No hablaba. No se movía. Pero estaba ahí. Una madrugada, decidió girarse de golpe. No había nadie. Sin embargo, el colchón crujió. Como si un peso invisible acabara de desplazarse hacia la esquina. A partir de entonces, el insomnio se volvió permanente. Epstein comenzó a hablar solo en la oscuridad. No rezaba. No suplicaba. Intentaba negociar. Decía frases sueltas. No fue solo mío. Yo no obligué. Hay otros. El silencio respondía con presión. Como si la celda escuchara. El fenómeno cambió la cuarta noche. Ya no fue una sensación. Fue una sombra. No una sombra proyectada. No tenía fuente de luz. Era una forma más oscura que la oscuridad misma, situada justo frente a la puerta de la celda. Epstein la observó sin parpadear. La sombra no avanzó. Pero tampoco desapareció. Permaneció allí durante lo que parecieron minutos eternos. Luego se desplazó hacia la pared. Y se desvaneció dentro de ella. A la mañana siguiente, un guardia comentó que había escuchado murmullos durante la noche. Pensó que el recluso estaba hablando solo. Pero no había sido una sola voz. Había varias. Superpuestas. Epstein empezó a evitar el rincón de la celda donde la sombra se había detenido. Incluso durante el día. Se sentaba siempre del lado opuesto. Miraba constantemente hacia la puerta. No por la posibilidad de que alguien entrara, sino por la posibilidad de que algo volviera a salir. Una noche, mientras estaba despierto, el sonido regresó. No arrastre. No pasos. Algo distinto. Un susurro. No provenía del pasillo. No atravesaba la puerta. Venía del techo. Palabras incompletas. Fragmentadas. Como voces infantiles hablando a la vez. Epstein se llevó las manos a los oídos. No sirvió. El sonido no era externo. Parecía resonar dentro de la estructura misma. Como si las paredes conservaran algo. Intentó dormir con la luz encendida del pasillo filtrándose por la rendija inferior. Pero el terror ya no dependía de la oscuridad. En una ocasión, miró hacia el techo y creyó ver marcas. No escritas. Huellas. Pequeñas. Superpuestas. Como si muchas manos hubieran presionado desde arriba. El punto final ocurrió la última noche. La celda estaba más fría de lo habitual. No se escuchaban pasos de guardias. No había ruidos de otras celdas. Solo ese silencio denso.
Epstein estaba sentado en la litera cuando sintió algo diferente. No detrás. No delante. Alrededor. Como si el espacio entero se hubiera llenado. La presión en el pecho fue inmediata. No asfixia. Peso. Un peso colectivo. Intentó levantarse. No pudo. Intentó gritar. El sonido no salió. Y en medio de esa inmovilidad, comprendió algo que nunca había aceptado. No estaba siendo observado. Estaba siendo rodeado. Al amanecer, la celda estaba en calma. Demasiado en calma. El informe oficial hablaría de suicidio. Pero hubo un detalle que nunca apareció en ningún documento. Un guardia afirmó que, al abrir la puerta, el aire era extraño. Más frío de lo normal. Y durante un segundo, tuvo la impresión clara de que había demasiada gente en una habitación diseñada para uno. Parpadeó. La sensación desapareció. Hay cárceles que encierran cuerpos. Y hay lugares donde lo que se acumula no es materia, sino memoria. Algunas paredes escuchan. Algunas paredes retienen. Y cuando el silencio es absoluto, no significa que esté vacío. Significa que algo ha terminado de acomodarse. La isla nunca estuvo completamente en silencio. Ni siquiera cuando no había invitados. Ni cuando las luces se apagaban. Ni cuando los helicópteros dejaban de llegar. Jeffrey Epstein lo sabía. Durante años había recorrido cada rincón de aquella propiedad privada, convencido de que el aislamiento lo protegía. El mar era una barrera natural. La distancia, una garantía. Pero el aislamiento también tiene otra función. Amplifica lo que nadie quiere escuchar. La primera vez que ocurrió fue en una de las noches más tranquilas. Sin tormentas. Sin viento fuerte. Solo el sonido constante del agua golpeando suavemente contra la costa. Epstein estaba solo en la residencia principal. El personal dormía en otra ala. Caminaba por el pasillo superior cuando sintió algo extraño. El suelo vibró. No como un temblor. Como una respiración. Un movimiento lento, casi imperceptible, que recorría la estructura de la casa desde abajo. Se detuvo. La vibración también. Continuó caminando. Regresó. Pensó en el generador. En la maquinaria subterránea. En el sistema eléctrico. Pero las vibraciones no seguían un patrón mecánico. Eran orgánicas. Como si algo enorme, profundo, estuviera acomodándose bajo la propiedad. Las noches siguientes trajeron sonidos nuevos. Golpes lejanos provenientes del terreno. No excavaciones. No construcción. Golpes huecos. Espaciados. Siempre tres. Después silencio. Epstein comenzó a evitar ciertas zonas de la isla después del anochecer. En especial el pequeño templo que había mandado construir en lo alto. Durante el día parecía inofensivo. Arquitectura blanca. Cúpula. Ventanas pequeñas. De noche era distinto. Las ventanas no reflejaban la luz del interior correctamente. Parecían más oscuras de lo que deberían. Como si absorbieran la iluminación. Una madrugada decidió subir solo. No por valentía. Por necesidad de demostrar que no estaba perdiendo el control. El camino hacia el templo estaba iluminado por faroles bajos. El mar, a ambos lados, completamente negro. Al acercarse, notó que el aire era más frío allí arriba. No brisa. Frío localizado. Abrió la puerta. El interior estaba vacío. Pero el suelo de piedra parecía húmedo. No por agua. Por condensación. Como si la temperatura interior no coincidiera con la exterior. Fue dentro donde lo escuchó claramente por primera vez. Un murmullo. No una palabra. Un conjunto de voces bajas, superpuestas, sin forma definida. No provenían del exterior. No venían del mar. Venían del suelo. Epstein dio un paso atrás. El murmullo se detuvo. Dio otro paso hacia adelante. Regresó. Como si algo reaccionara a su proximidad. Durante las semanas siguientes, los empleados comenzaron a notar comportamientos extraños en él. Dormía menos. Miraba con frecuencia hacia el suelo cuando caminaba. Evitaba ciertas habitaciones.
Una asistente afirmó que una noche escuchó pasos en el pasillo exterior cuando nadie más estaba despierto. Pero no eran pasos normales. Eran demasiado sincronizados. Demasiado uniformes. Como si muchas personas caminaran exactamente al mismo ritmo. Epstein empezó a soñar con la isla desde abajo. No sobre la arena. Debajo. Soñaba que caminaba por túneles húmedos, estrechos, donde las paredes estaban cubiertas de marcas. No inscripciones. Huellas. Pequeñas. Superpuestas. En el sueño no estaba solo. Nunca estaba solo. Pero no podía ver quién lo acompañaba. Solo sentía que lo rodeaban. Despertaba con la impresión clara de que la casa se había movido. No físicamente. Como si el terreno hubiera cambiado de lugar bajo la estructura. Una noche, bajó a la zona técnica subterránea con una linterna. No buscaba nada concreto. Solo quería comprobar que todo estaba intacto. Las paredes estaban secas. Los generadores funcionaban. Pero el suelo tenía algo diferente. Pequeñas grietas nuevas. Irregulares. No estructurales. Como si algo hubiera presionado desde abajo. El punto de quiebre ocurrió durante una tormenta. El cielo estaba cubierto. El mar violento. El viento golpeaba con fuerza. Epstein permanecía en la residencia principal cuando todas las luces se apagaron de golpe. El generador no tardó en activarse. Pero durante esos segundos de oscuridad total ocurrió algo. El suelo vibró con más fuerza que nunca. Y esta vez no fue una respiración lenta. Fue un latido. Uno. Silencio. Otro. Silencio. Como si algo gigantesco estuviera marcando el ritmo bajo la isla. Cuando la luz regresó, el murmullo era audible sin esfuerzo. No dentro de la casa. En todas partes. En el viento. En el agua. En las paredes. No eran palabras claras. Pero tenían intención. Epstein salió al exterior bajo la lluvia. Miró hacia el templo en la colina. La puerta estaba abierta. Sabía que la había cerrado. Subió. El interior estaba oscuro. Pero el suelo ya no parecía húmedo. Parecía hundido. Levemente. En el centro de la sala, una grieta nueva atravesaba la piedra. Desde dentro emergaba un aire frío. Mucho más frío que la tormenta exterior. Se acercó. El murmullo era ensordecedor ahora. No venía de todas partes. Venía de ahí. Desde abajo. No se sabe cuánto tiempo permaneció allí. Pero cuando bajó, no volvió a hablar del templo. En los días siguientes, evitó la colina por completo. Y poco después abandonó la isla durante una temporada. Hay lugares que no se construyen sobre tierra neutral. Hay terrenos que absorben lo que ocurre sobre ellos. Y hay islas que, aisladas del mundo, se convierten en ecos cerrados donde nada desaparece. Algunos creen que el mar protege. Pero el mar también encierra. Y lo que se hunde bajo él no siempre permanece quieto. Algunas noches, cuando el viento sopla en aquella dirección, hay pescadores que aseguran escuchar algo extraño. No olas. No aves. Un murmullo colectivo. Como si la isla respirara. Como si algo, bajo la superficie, siguiera esperando. Que alguien regrese. A la colina. Después del anochecer. No eran las cámaras lo que le inquietaba. Jeffrey Epstein estaba acostumbrado a la vigilancia. Durante años había vivido rodeado de sistemas de seguridad, grabaciones, registros. Saber que todo quedaba documentado le daba una falsa sensación de control. Pero hubo un momento en el que dejó de confiar en lo que las cámaras mostraban. Porque empezaron a mostrar cosas que él no recordaba haber hecho. La primera anomalía fue pequeña. Una grabación nocturna de uno de los pasillos interiores de su residencia. El sistema había captado movimiento a las 2:47 de la madrugada. Epstein apareció en pantalla. Caminando. Descalzo. Lento. El problema era que él recordaba haber dormido toda la noche. La grabación lo mostraba avanzando hasta el final del pasillo, donde no había salida. Se detenía frente a la pared. Y permanecía allí, inmóvil, durante más de 4 minutos. Luego regresaba a su habitación. Revisó el vídeo varias veces.
No parecía sonámbulo. No parecía confundido. Parecía atento, como si estuviera escuchando algo al otro lado de la pared. La segunda grabación fue peor. Esta vez, la cámara del salón principal. Epstein entraba en escena a las 3:12. Se sentaba en el sofá. Miraba directamente hacia la lente. No parpadeaba. No se movía. 10 minutos completos. Luego se levantaba y salía del encuadre. Al revisar su agenda, esa noche estaba solo. Nadie había entrado. Nadie había salido. Y él no recordaba nada. Decidió revisar más archivos. Las anomalías se repetían. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre solo. Siempre comportamientos que no encajaban con su memoria. En una grabación se veía inclinado sobre una mesa, murmurando algo inaudible. En otra, simplemente de pie frente a una ventana completamente oscura, como si esperara una señal. Pensó en manipulación. En sabotaje. Ordenó revisar el sistema. Los técnicos no encontraron alteraciones. Los sellos digitales estaban intactos. Las marcas de tiempo, correctas. No había cortes. No había ediciones. El fenómeno cambió cuando apareció algo más en las grabaciones. En una toma del pasillo, Epstein caminaba como de costumbre. Pero detrás de él, en la pared, su sombra no coincidía exactamente con sus movimientos. Se retrasaba. Un segundo. Apenas perceptible. Pero real. En otra grabación, la sombra parecía más grande de lo que la luz permitía. Y en una tercera, durante un solo fotograma, la sombra tenía una forma distinta. No humana. Más alta. Más estrecha. Epstein empezó a temer la noche. No por lo que hacía, sino por lo que podía estar haciendo sin saberlo. Decidió permanecer despierto. Una noche completa. Sentado frente al monitor que mostraba las cámaras en tiempo real. Las horas pasaron sin incidentes. A las 2:46 sintió algo extraño. Un cansancio repentino. Como si el aire se hubiera vuelto pesado. Parpadeó. Y la pantalla mostró movimiento. El mismo. Caminando por el pasillo. En directo. Pero él estaba sentado frente al monitor. Se quedó inmóvil. La figura en la pantalla avanzó hasta la pared. Se detuvo. Y giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No con la expresión habitual. Con una leve inclinación antinatural. Como si el cuello no tuviera la misma rigidez. Epstein miró su propio reflejo en la pantalla. Luego miró sus manos. Estaban sobre la mesa. No se había movido. En la imagen, la figura levantó un brazo. Y señaló directamente a la cámara. La transmisión se cortó. Cuando el sistema volvió, las grabaciones estaban intactas. No había registro de la interrupción. La cámara del pasillo no mostraba movimiento alguno esa noche. Pero él sabía lo que había visto. Las siguientes madrugadas fueron peores. No necesitaba las cámaras para sentirlo. Comenzó a notar lapsos breves. Momentos en los que la habitación parecía ligeramente diferente. Un objeto desplazado unos centímetros. Una puerta entreabierta que recordaba cerrada. El reflejo en el espejo tardando en imitarlo. Una noche se enfrentó a la posibilidad que evitaba. Se colocó frente al espejo del baño a las 2:40. No apartó la mirada. Esperó. El reloj marcó las 2:47. Durante un segundo, su reflejo no respiró. Su pecho subía y bajaba. El del espejo no. Luego, el reflejo sonrió. Él no. Fue apenas una curvatura mínima en los labios. Pero fue suficiente. Retrocedió. El reflejo permaneció quieto. Durante un instante más largo del que era natural. Luego imitó su movimiento. A partir de ese momento, evitó los espejos. Evitó las cámaras. Evitó las superficies reflectantes. Pero la sensación no desapareció. Al contrario. Empezó a tener la impresión de que no era él quien estaba siendo duplicado, sino reemplazado. Gradualmente. En pequeños fragmentos. En las últimas grabaciones antes de su arresto definitivo, ocurrió algo que nunca fue explicado. En el pasillo principal, a las 3:03 de la madrugada,
la cámara captó una figura. No era Epstein. No exactamente. La silueta era más alta. Los hombros más angulosos. Caminaba con una precisión rígida, como si estuviera aprendiendo. Se detuvo frente a la pared. Y durante un solo segundo, miró hacia la cámara. Los ojos no reflejaban luz. Luego la imagen se distorsionó. Cuando volvió, el pasillo estaba vacío. No todas las grabaciones sobreviven. No todas las anomalías quedan registradas. Algunas cosas no necesitan cámaras. Solo necesitan tiempo. Tiempo suficiente para estudiar. Para imitar. Para practicar. Hay quienes creen que ciertas personas dejan un vacío cuando desaparecen. Pero hay otras teorías. Teorías que sugieren que el vacío no queda vacío. Que algo aprende. Que algo ocupa el espacio. Y que, algunas noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada, si miras fijamente una pantalla el tiempo suficiente, puede que la imagen que te devuelva la mirada no sea exactamente tú. Nunca fueron los barrotes. Jeffrey Epstein podía tolerar el encierro físico. Lo que no podía tolerar era la sensación de que el tiempo dentro de la celda no avanzaba de forma normal. La primera señal fue el reloj. No el oficial. No el del pasillo. El suyo. Cada noche, cuando lograba dormir algunos minutos, despertaba exactamente a la misma hora. 3:17. No 3:16. No 3:18. Siempre 3:17. Intentó ignorarlo. Pero la repetición comenzó a adquirir otra forma. No solo despertaba a esa hora. Sentía que algo lo despertaba. No un ruido. No un golpe. Una interrupción. Como si alguien hubiera terminado de prepararse. Una madrugada decidió permanecer despierto. Sentado en la litera, mirando la puerta. El reloj avanzó hasta las 3:16. El aire cambió. No más frío. Más denso. A las 3:17, el sonido llegó. No provenía del pasillo. Venía del interior de la celda. Un leve crujido metálico. Como si algo invisible hubiera apoyado peso en los barrotes. Epstein se levantó de golpe. No había nadie. Pero el metal seguía vibrando. Suave. Constante. Como una cuerda tensada demasiado tiempo. Las noches siguientes trajeron algo peor. La hora ya no era solo un despertar. Era un corte. Momentos que desaparecían. Podía recordar estar sentado mirando la pared. Luego parpadear. Y el reloj marcaba 3:18. Sin transición. Sin memoria del minuto anterior. Comenzó a temer ese minuto. No por lo que ocurría, sino por lo que no recordaba. Una noche, decidió marcar la pared con la uña a las 3:16. Una línea fina, apenas visible. Cuando el reloj marcó 3:18, la marca ya estaba allí. Pero era más profunda. Más larga. Como si hubiera sido arrastrada durante varios segundos. Él no lo recordaba. El fenómeno escaló cuando empezó a sentir compañía durante ese minuto perdido. No antes. No después. Exactamente entre 3:17 y 3:18. Una presión en la espalda. Una presencia detrás. Como si alguien se colocara justo en el ángulo muerto de su visión. Nunca logró verlo. Pero siempre sabía que estaba ahí. Una madrugada reunió valor suficiente para actuar diferente. Cuando el reloj marcó 3:16, no se quedó quieto. Se colocó de espaldas a la pared. Mirando directamente al centro de la celda. Esperando. El reloj cambió. 3:17. El aire se espesó. Y por primera vez lo vio. No completamente. Una distorsión en el espacio frente a él. Como calor sobre asfalto. Pero fría. Muy fría. La distorsión tenía forma humana. Alta. Inmóvil. Epstein intentó moverse. No pudo. No estaba paralizado por miedo. Estaba sostenido. Como si el aire lo presionara contra la pared. La figura no caminó. No avanzó. Pero la sensación de proximidad aumentó. Dentro de su cabeza apareció algo que no era pensamiento propio. Una impresión. Una comprensión.
No era un castigo inmediato. Era un proceso. Algo estaba midiendo, evaluando, revisando. El reloj cambió a 3:18. La presión desapareció. La celda volvió a la normalidad. Epstein cayó al suelo, empapado en sudor. Desde entonces, cada noche fue peor. El minuto perdido se volvió más largo. A veces despertaba a las 3:20. O a las 3:23. Con la certeza absoluta de que no había estado solo durante todo ese tiempo. En la última semana, comenzó a escuchar algo nuevo. No voces. No palabras. Un sonido parecido a respiraciones múltiples. No humanas. Más lentas. Sincronizadas. Como si varias entidades compartieran el mismo ritmo. Siempre durante el minuto ausente. La última noche fue distinta. El reloj marcó 3:16. Epstein ya estaba despierto. Mirando el centro de la celda. 3:17. La distorsión apareció más clara que nunca. Ya no era solo una silueta. Era un conjunto. No uno. Varios contornos superpuestos. Como figuras mal alineadas ocupando el mismo espacio. No hablaban. No necesitaban hacerlo. La sensación era inequívoca. Habían terminado de revisar. Epstein intentó retroceder. No había espacio. Las figuras, se inclinaron ligeramente. Y el minuto no terminó. El reloj quedó congelado en 3:17. El tiempo no avanzó. El aire dejó de moverse. No hubo lucha. No hubo grito. Solo una absorción lenta. Como si el espacio lo hubiera plegado hacia dentro. A la mañana siguiente, el reloj del pasillo marcaba la hora correcta. El informe oficial hablaría de suicidio. Pero hubo un detalle que un guardia mencionó brevemente. El reloj digital de la celda estaba detenido. 3:17. No volvió a funcionar. Hay horas que no se repiten por casualidad. Hay minutos que no son tiempo. Son umbrales. Y cuando algo termina de medir lo suficiente, no necesita barrotes. Solo necesita un momento exacto, en el que nadie más esté mirando.